El reporte, coronel. Este es el segundo reporte, coronel, del día y quizás el último del año. José Antonio Salazar es el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la práctica la mano derecha del canciller Álvaro Leiva. Dentro de las funciones de su cargo está la de ser el representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, fondo que manejó la fallida licitación 001 de 2023 para la fabricación de los pasaportes colombianos. Esa licitación, a la que se presentaron dos proponentes, pero terminó con uno solo elegible, la Unión Temporal, de la que hace parte Thomas Greg & Sons, es la que ha ocupado la atención de la opinión pública durante las últimas semanas. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha sugerido que esa concurrencia de un solo proponente elegible demuestra que algunos funcionarios buscan favorecer un interés privado, valga decir, el de Thomas Greg & Sons, y que eso es un síntoma de corrupción. Ante el disgusto presidencial, el canciller Álvaro Leiva decidió declarar desierta la licitación, pero se le hizo tarde. El cuestionado contratista Thomas Greg & Sons, empresa de los hermanos Bautista, ya había obtenido una calificación. Logró 1000 puntos de 1000 posibles. Thomas Greg citó a la Cancillería a una diligencia de conciliación, que es un requisito previo a la presentación de una demanda. La ley establece que un comité de conciliación, y no el ministro, decide si se debe conciliar o no. El comité decidió conciliar y el canciller dijo que no lo haría. Al final, el comité se presentó este martes a la audiencia en la Procuraduría con una propuesta para conciliar, sin importar mucho lo que dijera el canciller. Pero al contratista no le pareció aceptable esa propuesta y por consiguiente fracasó la conciliación y entabló la multimillonaria demanda. En ese comité de conciliación también estaba el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien se declaró impedido y cuando no le aceptaron el impedimento se levantó y se fue. Como ustedes pueden ver, el doctor Salazar aparece casi que en cada escena de esta novela por capítulos, pero nadie ha oído su versión hasta ahora. Buenos días, doctor José Antonio Salazar. Muy buenos días, señor coronel. Me encanta mucho saludarlo. Aquí estoy a su disposición. Bueno, doctor Salazar, sobre la licitación de los pasaportes dirigida por usted, solo hay dos posibilidades. La primera es, o estaba mal hecha, con rastros de favoritismo y corrupción para favorecer a Thomas Greg & Sons, y en ese caso usted debe admitirlo e irse, o estaba bien hecha, y su jefe, el canciller, la declaró desierta arbitrariamente, desautorizándola a usted, caso en el cual también debería irse. ¿Hubo corrupción en esa licitación, doctor? No hubo corrupción en esa licitación. El proceso se adelantó de acuerdo con las normas contractuales. Yo en ese momento estaba actuando como operador responsable contractual. Integré inicialmente un comité estructurador del proceso. Se adelantó todo el proceso con el rigor y el cuidado que requería y finalmente en la etapa correspondiente se designó el comité de evaluación. El comité de evaluación rindió a la pose el respectivo informe que hizo una recomendación. Hasta ahí fue mi actuación como delegado del señor ministro en la representación legal del Fondo Rotatorio. Sí, señor, pero después de eso el ministro abocó la licitación y decidió declararla desierta, alegando que los pliegos o que favorecía a un proponente por encima de los otros, lo cual era responsabilidad suya en la etapa previa. ¿Usted piensa que el ministro está equivocado? Eso no dijo el señor ministro. El señor ministro dice en la resolución que declaró desierta la licitación que prima el interés público, el interés social, que el servicio de expedición de pasaportes es un servicio público que no se puede interrumpir. Hizo otra serie de consideraciones y procedió a declarar desierta la licitación porque tenía todo el derecho a hacerlo, toda vez que había asumido la competencia como representante legal del Fondo Rotatorio que le atribuye la ley. Y yo pero tenía todo el derecho a hacerlo, dice usted, pero eso no se puede hacer arbitrariamente. Tiene que
invocar unas razones. ¿Por cuál razón entonces declaró desierta esa licitación si estaba bien hecha según usted? El señor canciller, como pueden ustedes leer en la respectiva resolución, invocó el interés común, el interés supremo. Él es un experto jurídico constitucionalista, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y tuvo unas razones para invocar y fundamentar el acto administrativo que finalmente expidió. Entonces, doctor Salazar, ¿usted está de acuerdo con que la licitación está bien hecha, pero también está de acuerdo con que se declare desierta? Mire, eso que usted me está manifestando es lo que es precisamente objeto de una controversia en los estados judiciales. La sociedad o la compañía que había participado en el proceso licitatorio sintió que afectaron sus derechos y estamos en un estado de derecho en Colombia, tienen completa libertad de acudir a los tribunales o a la jurisdicción si eso es lo que estiman que es procedente. Doctor Salazar, el canciller Álvaro Leiva, en su polémica resolución en donde declara desierta la licitación, invoca las quejas de los otros proponentes, pero esa inconformidad de los otros proponentes empezó a manifestarse desde la etapa precontractual. Ellos dicen que los términos de referencia solo podía cumplirlos Thomas Gregg & Sons, el mismo que ha tenido el contrato por 17 años. ¿Usted mantuvo informado al canciller durante el proceso? Y si lo mantuvo informado, ¿por qué solo vino a actuar el canciller? ¿Solo vino a reaccionar al final? Mire, durante la etapa del proceso, yo como representante legal del Fondo Rotatorio, delegado del señor ministro, yo actué con la total autonomía, con la confianza que el señor ministro ha depositado en mí por mis capacidades y el conocimiento del tema contractual y por mi trayectoria en la vida profesional como abogado, que he sido litigante todo el tiempo. Entonces el señor ministro delegó unas funciones y yo las ejercí con total autonomía. Es decir, ¿usted no le informaba al canciller sobre los pasos que se iban cumpliendo en el proceso de licitación? Yo al señor canciller le informé cuando se inició el proceso licitatorio en vista de que se estaban venciendo los términos del contrato que habíamos inclusive recibido ya vencido cuando nos posicionamos, y luego en términos muy generales se le informó del proceso. El proceso, como usted sabe, este proceso de licitación se inicia con un estudio de mercado, luego se designa un comité estructurador que tiene un componente físico, técnico y jurídico. Se cumplieron a cabalidad con esas etapas y se llegó a la etapa final, que fue el informe del comité de evaluación y la recomendación de adjudicar. Eso fue lo que se hizo en mi caso. El señor canciller ha confiado siempre en mí plenamente y él sabía que yo estaba adelantando el proceso. A ver, doctor Salazar, entiendo que el canciller confía en usted. Lo que le quiero preguntar es si él diligentemente investigó por el avance del proceso o si se limitó a confiar en usted. No solo el señor canciller está informado del avance del proceso, sino que en la Presidencia de la República estuvieron informados del avance del proceso. Hicimos inclusive alguna reunión en la Presidencia de la República sobre el mismo tema, porque el asunto, naturalmente, por su trascendencia, su connotación pública, pues ameritaba que se le dieran todos los debates que eran necesarios. ¿Y con quién fue esa reunión en la presidencia, doctor Salazar? Esa reunión en la Presidencia de la República fue presidida por el doctor Vladimir Fernández como secretario jurídico de la Presidencia, frente a todas las inquietudes que se estaban enfrentando y las observaciones que le venían formulando a los pliegos preliminares. Se realizó una reunión que yo creo que unas 25, 26 personas estuvieron presentes. Estuvo presente representación de la Secretaría de Transparencia, de la
Secretaría Jurídica, como lo digo, presidía la reunión por el doctor Vladimir Fernández, hubo hasta un delegado del Ministerio del Transporte y allí formularon también numerosas inquietudes válidas desde el punto de vista técnico y jurídico al proceso. Se tomaron en cuenta todas esas recomendaciones y recibimos una autorización de un abogado que estaba actuando en nombre o en representación del doctor Vladimir Fernández de autorización para publicar el pliego definitivo. ¿Es cierto que el entonces secretario jurídico, hoy ya posesionado magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, le dijo que usted no debería seguir con el proceso porque estaba favoreciéndose a uno de los proponentes, a Thomas Greg Sons? No, eso nunca me lo dijo. El doctor Vladimir Fernández envió una comunicación en términos jurídicos y muy respetuosos, donde manifestó que la posición, y esa es realmente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, era apoyar un proceso que por sí es complejo y que requería y necesitaba ese apoyo. Doctor Salazar, ¿usted conoce al hijo del canciller, al doctor Jorge Leiva? Sí lo conozco, efectivamente, porque yo tengo una relación de vieja data con el señor canciller y con su familia. De hace muchísimos años yo he estado muy cerca del doctor Álvaro Leiva. ¿Usted sabe si él ha tenido algún interés en el proceso de licitación para la elaboración de los pasaportes? No tengo ese conocimiento y no creo que sea cierto. Yo hace con el señor que no hablo, hace por lo menos unos 10 meses de pronto más o menos. Y siempre, a pesar de que lo conozco, siempre mi relación con él fue muy esporádica. Yo creo que en la vida no nos hemos visto más de 6 o 7 veces. Bueno, doctor Salazar, ¿por qué la Cancillería decidió volver a abrir una misión ante la UNESCO en París si desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la Embajada de Francia se encargaba de manejar esa misión ante la UNESCO? Esa es una decisión técnica que estudian técnicamente aquí el respectivo viceministerio. Usted sabe que en la Cancillería existe una carrera diplomática y son los señores embajadores los que hacen los estudios técnicos para tomar decisiones como esa de la reapertura de la misión diplomática en la UNESCO. Yo lo que entiendo es que la UNESCO es un organismo internacional demasiado importante que requería ser atendido y se procedió a atender la necesidad. ¿Conoce usted al señor Alex Bernot? ¿Conoce de la amistad con el canciller Álvaro Leiva? Yo al señor Alex Bernot lo conozco desde hace también algún tiempo. También he tratado con él en mi vida unas 3 o 4 o 5 veces. No sé qué relación tenga él con el señor canciller. De mi parte, con el señor Alex Bernot, la relación no es fluida. ¿No tiene usted relación fluida? ¿Tiene problemas en la relación con el señor Bernot? No tengo problemas. Mentiría si dijera que tengo problemas. Él habla conmigo. Con él me he visto, como lo manifesté, muy pocas veces, pero él habla conmigo. No puedo desconocer que es un hecho real. Doctor Salazar, ¿él le ha preguntado por el proceso de licitación de los pasaportes? A mí no me ha preguntado por el proceso de licitación de los pasaportes nunca. Doctor Salazar, permítame hacerle una pregunta concreta, le ruego que me escuche con atención. ¿Usted se ha visto con los señores Manuel Grau o Javier Vendrell, los señores catalanes amigos del presidente y de la primera dama Verónica Alcocer? Sí me he visto, con el señor Manuel Grau me vi en una oportunidad porque el 5 de agosto del año pasado yo viajé a San Cristóbal, cuando antes de posicionarse el señor presidente y que ya había expresado su decisión de reabrir las relaciones diplomáticas con el vecino país. Fue de conocimiento público que hubo una reunión en San Cristóbal y allá estuvimos. Eso fue de conocimiento público. En esa reunión, tratando los pormenores de la reapertura de esas relaciones que luego continuó tramitando el señor ministro.
Ya, con los señores Grau, Vendrell, ¿ha hablado usted del proceso para adjudicar la fabricación de los pasaportes? Jamás. Yo con el señor Vendrell nunca he hablado. Vino cuando se fue el tema de la nacionalización, estuvo, lo saludé. No puedo negar que lo conozca porque lo vi en esa oportunidad, pero le confieso por país, ya que no sé cómo habla. Ok. ¿Conoce al señor Carlos Nader Simons? No conozco al señor, ni deseo conocerlo porque he oído de ese señor malas referencias. Y yo soy un hombre que ante todo mantengo interés en tener mi buena reputación, mi buen nombre, mi buena fama. Yo no conozco al señor Nader. Ok. Doctor Salazar, ¿usted le ofreció en algún momento al señor canciller que si él lo tenía bien, usted podría firmar el otorgamiento del contrato para la fabricación de los pasaportes y después que él, si lo tendría bien, le tuviera bien, lo declarara insubsistente para salvar la responsabilidad de él en todo este proceso de adjudicación y asumirla usted? No, eso no es cierto. Yo, de todas maneras, mientras estuve como delegado del señor ministro, tenía la facultad para hacerlo una vez que el procedimiento concluyera con todo el procedimiento legal. Pero la situación que usted está planteando no ha existido. ¿Cuál es el paso que usted piensa que se debe seguir ya con las circunstancias como están? Hay una demanda interpuesta por el contratista. La Contraloría General de la República dice que no había razón jurídica para declarar la urgencia manifiesta. Hay una urgencia evidente también para mantener activa la expedición de los pasaportes. ¿Qué debe seguir en todo este proceso, doctor Salazar? La representación legal del ministerio la tiene el señor ministro. El tema también estaba en su cabeza porque él reasumió en ese aspecto y en relación con ese caso concreto la representación legal del fondo rotatorio. El señor ministro es mi superior jerárquico y mi nombramiento proviene del señor presidente de la República. El paso que yo debo seguir, si es por el caso mío que pregunta, es tener demasiada prudencia para defender los intereses del Estado. Y estoy dispuesto a hacerlo en todo sentido. Yo creo que no es prudente, en mi caso yo creo que no es prudente estar exponiendo el patrimonio público, dando declaraciones ni haciendo intervenciones que no correspondan, porque el asunto ya, según las informaciones que obtengo, este proceso, porque aquí no nos han notificado nada, es que se va acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por parte de la firma que siente afectados sus intereses. En primer término, la firma tiene todo el derecho a hacerlo porque estamos en un Estado de Derecho. En segundo lugar, yo, cuando una vez que se ha notificado y estoy aquí, pues procederé a buscar los mecanismos para que la demanda sea contestada en los mejores términos jurídicos posibles. Mientras tanto, al trazar una estrategia jurídica de defensa del Estado, yo no puedo exponer el patrimonio público de ninguna manera. Mi función aquí es defenderlo. Pero usted sigue vinculado al manejo de este proceso, es decir, no, el ministro no lo ha marginado a usted que manejó la licitación fallida en esta etapa del proceso de la demanda y de lo que viene. Ya expliqué que el señor ministro asumió su función porque es propia de la representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de los Exteriores por mandato de las disposiciones superiores y ellos de conocimiento público. La verdad es que toda la opinión pública, las respuestas que se han dado, así lo manifiestan. Yo no tengo que ver con el proceso en este momento. 3 altos funcionarios, algunos de los cuales dependen de usted, votaron en el Comité de Conciliación por conciliar con la empresa Thomas Gregg & Sons. ¿Cuál va a ser la suerte de ellos? ¿Ellos van a seguir en sus cargos o esta votación opuesta al deseo del señor ministro les puede costar su trabajo? Mire, el Comité de Conciliación es un órgano
que tiene unas funciones propias señaladas por la ley y en su reglamentación. Los funcionarios que votaron en ese sentido gozan de plena autonomía, inclusive, como es de su conocimiento, la ley les concede un fuero especial y tomaron esa decisión. El señor ministro, lo mismo que yo puedo decir, este señor ministro es supremamente respetuoso del criterio de los demás. Eso es públicamente conocido. Entonces, pero el señor ministro ha dicho unas cosas que en materia legal no son ciertas. Por ejemplo, que el comité es puramente consultivo, cuando usted sabe que el Estatuto de Conciliación le da la facultad de decidir si recomienda la conciliación o no. En eso tiene que ser verdad una cosa o la otra. O el comité tiene la facultad de decidir o no. ¿A quién le está atribuyendo usted la afirmación de que el comité es consultivo? Al ministro Álvaro Leiva, que dice que no es vinculante, y lo dijo así en una entrevista para la revista Semana. Mire, el señor ministro es ante todo un jurista y las normas legales se aceptan y tienen interpretaciones. Si el señor ministro hizo esa interpretación, pues lo hace como jurista que es, después de la lectura cuidadosa de las normas. Eso es lo que yo... Y usted también es jurista. ¿Cuál es su interpretación? ¿El comité tiene la capacidad de decidir como lo dice la ley o es consultivo? No, yo creo que las decisiones de un comité de conciliación son vinculantes. Pero sobre eso... Es decir, ¿usted está en desacuerdo con el ministro Leiva? Tenemos opiniones jurídicas distintas y eso es permitido dentro del conocimiento legal. Yo considero que esas son vinculantes, pero lo que ocurrió finalmente en la conciliación, según he estado leyendo yo, es que la Procuraduría determinó que no había lugar a la conciliación, pero el comité aquí pidió la certificación recomendando conciliar. Bueno, pues el tema de los pasaportes seguirá y nos seguirá acompañando por mucho tiempo. Le quiero agradecer mucho al doctor José Antonio Salazar, secretario general de Cancillería, el hombre que manejó la cuestionada licitación de los pasaportes. Ha sido un año grato y productivo para el reporte Coronel. No siempre ha sido feliz para este reportero, pero sí interesante desde el quehacer periodístico. Felices fiestas, nos vemos en enero.